Bienvenidos a Off Tops. Hoy presentamos las 7 mujeres más importantes para la ciencia. Número 1. Hipatia de Alejandría. Nació entre 355 a 370 y falleció en 415. Fue una académica griega que provenía de Alejandría, Egipto, y una de las primeras mujeres notables en matemáticas, astronomía y filosofía. Entre sus trabajos hay comentarios a varios escritos de Ptolomeo, Diofando y Euclides. Se dice que hizo mapas astronómicos y que inventó el hidrómetro, usado para determinar la densidad y gravedad de un líquido. Muchas familias influyentes enviaban a sus hijos a estudiar con Hipatia específicamente. Hipatia fue asesinada violentamente por cristianos que la acusaron de causar agitación religiosa, aunque muchos afirman que su muerte se debió a un conflicto político entre el prefecto Orestes y el obispo Cirilo en Alejandría. Número 2. Sophie Germain. Nació en 1776 y falleció en 1831. Fue una matemática, física y filósofa francesa. Fue una de las pioneras en la teoría de la elasticidad, y su trabajo respecto al último teorema de Fermat entregó las bases para matemáticos que exploraron el tema cientos de años después. Debido a que era mujer, nunca pudo desarrollarse como académica en las matemáticas, de modo que trabajó independientemente siempre. Número 3. Ada Lovelace. Nació en 1815 y falleció en 1852. Considerada la primera programadora computacional del mundo, creó el primer algoritmo para ser procesado en la máquina analítica desarrollada por el matemático Charles Babbage en 1837. Aunque Babbage nunca construyó su máquina, las notas y el algoritmo de Lovelace, que se crearon para ser usados en ella, son importantes en el desarrollo inicial de los computadores. Ella también previó la capacidad de los computadores de ir más allá de meros cálculos y sumas de números, mientras otros, como el mismo Babbage, se centraban exclusivamente en estas capacidades. Número 4. Marie Curie. Nació en 1867 y falleció en 1934. Probablemente la mujer científica más famosa, Marie Curie fue una física polaca que fue pionera en el estudio de la radioactividad. Ganó 2 premios Nobel de Física y Química, siendo la primera mujer en recibir uno de estos premios, y se convirtió también en la primera académica mujer de la Universidad de París. Marie Curie trabajó junto a su marido Pierre en aislar polonio y radio, descubriendo la existencia de ambos elementos, e investigar la radiación, siendo los primeros en usar el término radioactividad. Marie supuso que la radiación no era producto de la interacción de las moléculas, sino que provenía del átomo mismo, lo que se considera su mayor descubrimiento. Número 5. Lisa Meitner. Nació en 1878 y falleció en 1968. Fue una física austríaca que descubrió la fisión nuclear, hito por el cual su colega Otto Hahn recibió el premio Nobel en 1944, en un polémico caso que se cita como uno de los mayores ejemplos de cómo el Comité del Nobel ha ignorado a las mujeres. Meitner trabajó durante muchos años con Hahn, quien era químico, y juntos descubrieron una serie de nuevos isótopos. Meitner reconoció que al bombardear uranio con neutrones existía la posibilidad de una reacción en cadena de enorme potencial explosivo. Su informe tuvo un gran efecto en la comunidad científica, debido a que este conocimiento podría ser usado en una bomba, ya que estaba en manos alemanas en plena época de Guerra Mundial en 1939. Los científicos Leo Szilard, Edward Teller y Eugene Wiener convencieron a Albert Einstein de escribirle al presidente Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos una advertencia al respecto, lo que derivó en el llamado Proyecto Manhattan, que terminó en el desarrollo de la primera bomba nuclear. Meitner, que fue invitada a participar, rechazó trabajar en el proyecto, declarando no querer estar involucrada en nada que tuviese que ver con bombas, y lamentó que se hubiese desarrollado una después de ver lo que ocurrió en Hiroshima. Meitner hizo clases en universidades alemanas y luego en Suecia. Número 6. Barbara McClintock. Nació en 1902 y falleció en 1992. Fue una científica especializada en fitogenética. McClintock estudió los cromosomas del maíz y cómo cambian durante la reproducción. En el proceso, desarrolló una técnica para visualizar los cromosomas del maíz y usó análisis microscópico para demostrar ideas genéticas fundamentales, incluyendo la recombinación genética durante la meiosis. Produjo el primer mapa genético del maíz, relacionando regiones de cromosomas con rasgos físicos. Entre los años 40 y años 50, McClintock descubrió la transposición de elementos del genoma y demostró cómo los genes son responsables de hacer que ciertas características genéticas se activen o no. Desarrolló algunas teorías para explicar por qué algunas características presentes en la información genética son reprimidas mientras otras se expresan en unas y otras generaciones de plantas de maíz. Sus ideas encontraron escepticismo de parte de otros investigadores, lo que la llevó a dejar de publicar sus informes en 1953. McClintock hizo luego un extensivo estudio de fitogenética y etnobotánica de razas de maíz en Sudamérica. Su trabajo solo fue bien entendido en los años 60 y años 70,
Cuando los científicos pudieron demostrar los mecanismos del cambio genético y la regulación genética que ella ya había descubierto con sus investigaciones 2 décadas antes. Clinton ganó el Nobel de Medicina en 1983 por el descubrimiento de la transposición genética, siendo la única mujer en recibir el premio en esta área sin compartirlo con nadie más. Número 7. Grace Hopper, nació en 1906 y falleció en 1992. Fue una ingeniera en computación estadounidense, doctorada en matemáticas en Yale, y oficial de la Marina de ese país. Fue la primera desarrolladora de un compilador para un lenguaje computacional. Conceptualizó la idea de tener lenguajes computacionales que fueran independientes de las máquinas, o sea, que un lenguaje se pudiera usar en múltiples equipos, lo que llevó al desarrollo de COBOL, uno de los primeros lenguajes de programación modernos. Hopper es considerada así la madre de COBOL. También se le atribuye haber popularizado el término debugging para arreglar computadores, ya que cuando trabajaba en Harvard en 1947 debió remover una polilla que se había atascado en el computador, desbichándolo. La Marina llamó a un barco Hopper en su honor. Gracias por quedarte hasta el final de video. Digan en los comentarios qué tops quieren que haga.